Perfecto, parece que ya está grabando. Bueno. Jaime, ¿sí está grabando? ¿Tú qué le sabes a esto? Sí, ya está grabando y aparece el símbolo de grabación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a una edición más de charlas sobre historia, en este caso un tema de historia universal, por así llamarlo. El día de hoy nos acompaña Gibran Villa Bisuet, quien es estudiante de la carrera de Historia. Antes de darle la palabra a Gibran, voy a presentarlo a continuación. Muy bien. Este es su semblanza. Es estudiante en la licenciatura en Historia. Actualmente se encuentra terminando sus créditos obligatorios para la titulación. También se encuentra desarrollando el proyecto de tesis referente a la historia militar y naval del siglo XIX. Ha participado como moderador y exponente en el tercer coloquio, Comentarios de textos y crítica de fuentes para la historia 2017. También ha participado en la tercera Feria de Historia realizada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, realizada el 17 de mayo del 2018. Ha tomado cursos en la Academia Mexicana de la Historia, los cuales han sido, por ejemplo, 200 años de guerra y violencia en México, llevado a cabo por el Seminario de Historia Militar y Naval del 7 de febrero al 1 de mayo del 2020. Otro curso como fue Carranza y los otros líderes de la Revolución, que se llevó a cabo del día 7 al 28 de julio del 2020. Otro más, a 100 años de la radio en México, realizado del 2 al 30 de julio del 2020. Por último, también ha tomado cursos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el cual lleva por nombre Historia de todos los días, vida cotidiana en México, realizada del 16 de julio al 16 de julio del 2020. Y pues bueno, el día de hoy nos trae un tema referente a la batalla de Trafalgar. Bienvenido, Gibran. Puedes comenzar mientras voy cargando las diapositivas. Sí. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco su asistencia de antemano. Agradezco a mi querido amigo Fausto por permitirme el espacio al programa Pilares. Y bueno, el día de hoy yo les voy a presentar el tema de la batalla de Trafalgar. La siguiente, de favor. Ok. Sí. Bueno, para iniciar, me gustaría aclarar por qué elegí el tema. Considero que la batalla de Trafalgar es una de las batallas decisivas que ayudan a comprender el proceso tanto del declive de la Marina española como de la francesa. Bueno, como un antecedente, para entrar al tema, pues tenemos lo que son las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas fueron una serie de leyes, las cuales trataron de cambiar ciertas políticas dentro de la monarquía española. ¿Por qué inicio con la monarquía española y las reformas borbónicas? Porque a través de estas reformas se les va a instaurar una serie de limitaciones a lo que es el territorio americano, a las colonias españolas en América, y posteriormente pues también se instauran estas serie de normas, estas políticas para la regulación de lo que son las bienes y materias primas obtenidas de América. Recordemos que el Imperio Español pues estaba obteniendo su economía realmente de las colonias. Bueno, también cabe destacar que se lleva una reforma militar dentro de España, gracias a estas reformas, las cuales instauraron un ejército un poco más controlado, un ejército realmente formado. Estas reformas también intervienen con algunos poderes dentro de las colonias
de las colonias españolas, principalmente con el clero y con el sector de los criollos, los cuales sus intereses pues obviamente se ven mermados, y se trata de poner también con estas leyes una serie de impuestos para poder rescatar la economía del Imperio Español. La siguiente, de favor. De aquí nos vamos a lo que es la Guerra Franco-India o Guerra de los 7 años, la cual se desarrolló en 1756 a 1763. Aquí he decidido integrarla, ya que aquí se empiezan a ver las primeras fricciones por el control de las rutas comerciales entre lo que es Inglaterra y Francia. Recordemos también que Inglaterra había tenido el dominio de las 13 colonias, que a partir del siglo XVI y XVII se empiezan a constituir estas 13 colonias, los cuales, pues, posteriormente sería la parte de Estados Unidos. Y bueno, por la parte norte, que es más a Canadá, pegado a Canadá, bueno, territorio canadiense, tenemos las colonias francesas. Los franceses llegan a colonizar la parte norte del territorio americano. Entonces, esta guerra se da por el control de la ruta comercial de las pieles principalmente. También no conforme los franceses tratan de reclamar tierras al norte de estas 13 colonias, muy cerca de la frontera, lo cual también hace que estas dos fricciones se desarrollen para una guerra. Esta guerra pues estaría principalmente encabezada por Francia, por la colonia francesa y por la colonia inglesa. España también ayudaría de cierta manera a esta guerra, puesto que Inglaterra estaba teniendo una hegemonía y control de las rutas comerciales importantes. Se le denomina Guerra Franco-India a este conflicto, precisamente porque los franceses son aquellos que se llegan a aliar con las tribus indígenas norteamericanas. Y del lado inglés, pues obviamente estarían los colonos, estarían por parte de la corona, y esto pues también llegaría a un momento decisivo más adelante para la independencia de las 13 colonias. También otro aspecto importante de esta guerra es que se empiezan a llevar los primeros combates para el dominio de las rutas comerciales. Los combates navales que se llevan principalmente pues a lo largo del río Ohio. Aquí, como podemos ver en el mapa, se desarrollan una serie de combates, los cuales pues terminan con la victoria inglesa. Los ingleses ganan esta guerra, pero obviamente habían estado muy desgastados con la guerra prácticamente que llevó a las dos potencias en ese momento. Recordemos que Inglaterra y Francia, junto con España, era la hegemonía de las rutas comerciales y de las armadas. La siguiente, por favor. Posteriormente nos adentraremos a lo que es la independencia de las 13 colonias, donde se va acrecentando aún más estos conflictos entre estas grandes potencias marítimas. Por una parte, vemos que ahora los bandos han cambiado. Los colonos que apoyaron en la guerra franco-india ya no querían estar bajo el yugo de la corona inglesa, puesto a una serie de normativas y restricciones que se les puso, y también de la manera económica, puesto que los ingleses, como habían estado y habían sido desgastados por la guerra franco-india, pues resulta que suben los impuestos, suben los intereses y ponen una serie de normativas económicas a los colonos para poder restaurar la economía inglesa. No contentos con esto, en
1775 empiezan los primeros combates por tratar de separarse de Inglaterra por parte de los colonos, los cuales ahora estarían apoyados por los franceses. Vemos esta lucha, esta constante lucha entre estas dos facciones principalmente, ¿no? Apoyando al enemigo de los ingleses, en esa vez los colonos, por parte de los franceses. Y por el sur, para ser exactos, en el área de Florida, en el estado de Florida, España también va a tomar partido para sacar la hegemonía que va teniendo Inglaterra de la ruta comercial y hacerse de nuevas tierras. Pero recordemos que también la corona española está tambaleando económicamente, lo cual pues busca esa necesidad. Retrocediendo un poco, en 1763, Inglaterra tiene este dominio de esta zona principalmente, lo cual no le conviene a España ni a Francia, por lo cual se trata de planear una primera guerra naval para poder quitar la hegemonía a Inglaterra, principalmente de la unión de estas dos potencias que sería Francia y España. Posteriormente a la salida de los franceses, de los ingleses, de las 13 colonias, nos encontramos con un ambiente totalmente modificado en este aspecto, en la cuestión de las rutas comerciales. Y España trata de tener contacto y comercio con Estados Unidos, con el ya formado Estados Unidos, pero tendría una serie de restricciones, una serie de conflictos ahí, y de hecho comienza un conflicto entre Estados Unidos y España. Posteriormente, la siguiente, por favor. Nos encontramos con la Revolución Francesa y nos situamos temporalmente en 1793. Y cabe destacar que este es un paso muy importante, el cual va a mermar la Marina francesa, puesto que la revolución, el conflicto armado interno en Francia, empieza por tratar de quitar la supremacía de la corona y obviamente de los primeros dos estados. Recordemos que se dividía en dos estados, la monarquía en una primera instancia, estaba posteriormente la monarquía, y en un tercer estado estaba el pueblo y los burgueses. Para este momento, la cuestión económica pues seguía totalmente a manos de estas tres potencias, y volvemos a encontrar una serie de cambios dentro de las armadas. En este caso, por el desgaste que se llevó durante la Revolución Francesa y por el exilio de algunos de sus mejores almirantes, los cuales habían pertenecido a la corona, se tiene que reestructurar la Armada francesa. No es hasta el 18 Brumario, en 1799, donde se instaura un estado de cierta forma pacífico, donde se empieza a instaurar un estado un poco más sólido en la cuestión francesa, en la cuestión libertaria. Ya había dejado de ser una monarquía, y esto se debió también a los movimientos realizados por Napoleón, el cual pues ya había empezado con una expansión en Europa. También para este momento, y principalmente para 1798, se empiezan a llevar lo que son la búsqueda de nuevas tierras o de un imperio francés en África. Y esto lleva a Napoleón a hacer una serie de conquistas en el norte de lo que es África, principalmente, para ser exactos, en Egipto, pero al inicio de su campaña pues resulta totalmente victorioso, por decirlo así.
No es hasta el 1 de agosto de 1798, que es cuando se encuentra la Armada Británica por parte y al mando de Lord Nelson. Este es un personaje muy importante que más adelante pues se seguiría desarrollando. Se encuentra la Armada Británica, la cual le hace frente a la Armada Francesa en el Nilo. De hecho, por eso se le llamó la Batalla del Nilo, y duró prácticamente un día. Pero esto le causó muchas, pero muchas pérdidas a lo que es la Armada francesa, dejándolo por un tiempo inactivo, inmóvil, para la reparación de sus barcos, obviamente en astilleros cercanos, en astilleros de Malta, como que fue una de las primeras conquistas que hizo Napoleón en el mar Mediterráneo. Y bueno, esta serie de eventos vemos cómo se van siguiendo estos conflictos entre estas dos naciones. Posteriormente, Inglaterra haría un cerco, el cual impediría el comercio con América. Pondría bloqueos para que España e Inglaterra no tuvieran la oportunidad de tener recursos. La siguiente, de favor. Y bueno, para 1804, Napoleón Bonaparte se declara emperador. Y recordemos que ya había llevado una serie de conquistas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Para 1805, a consecuencias de la batalla del Nilo, se trata de buscar romper aquel bloqueo. Y si recordamos que se estaba llevando y gestando un plan desde 1763, va a ser hasta 1805, donde se va a llevar una maniobra para quitar la hegemonía e invadir Gran Bretaña por parte de la flota franco-española, de esta alianza de estas dos naciones. Como una primera instancia, la siguiente, por favor. La ubicación geográfica, pues, nos hace un poco más evidente, un poco más claro de cómo se está llevando la situación dentro de este asedio por parte de la corona británica, de parte del imperio británico, para que no se siga comercializando por las rutas con América. Nosotros podemos ver donde está un cuadrito azul, bueno, aquí en el mapa se llega a ver, ese es el estrecho de Gibraltar, el cual también va a tener un valor estratégico para que no puedan salir con facilidad los barcos franceses. Pero en una de esas incursiones, uno de los almirantes franceses, Villeneuve, llega a romper ese bloqueo, pero no por la vía armada, sino de una manera de una fuga, por decirlo así. Trataba de huir para anexarse a otras dos flotas, pero no tendría mucho éxito. Villeneuve era un almirante francés, el cual pues no había tenido como que una carrera tan destacada o tan limpia dentro de la Armada francesa, y pues iba a ser reemplazado por otro almirante cuando decide tratar de romper el bloqueo y ensalzar su nombre, llenarse de gloria, tratando de romper el bloqueo británico, pensando obviamente de que no iba a tener como que mucha defensa, por decirlo así. O sea, pensaba que iba a ser demasiado fácil romper ese bloqueo. Pero al darse cuenta de que no había sido así, trata de regresa. Napoleón le dice que se vaya a la parte norte para llegar por la parte norte de Francia a sus astilleros, pero lo que sucede es que se va al puerto de Cádiz, en España. De aquí es donde se empieza a armar lo que son las flotas.
en el 1 en octubre, principalmente, para realizar esta acción en contra de la Armada británica. Se hacen las flotas por parte de los españoles y de los franceses. Y bueno, el Imperio francés, la Marina del Imperio francés tenía 18 navíos, más los 15 navíos que había proporcionado España. La siguiente, de favor. No, unos antes. Una antes. Ahí. Gracias. Bueno, en esta parte, en este mapa, podemos ver cómo estaba la formación por parte de la flota franco-española. La flota franco-española es, aquí en esta imagen la podemos ver como un tipo de media luna, y precisamente va relacionada con la estrategia naval que se desarrolla en aquellos años, principalmente del siglo XVI a mediados del siglo XIX. Podemos ver que la formación es enfilar los barcos de una manera horizontal para poder así asediar a los navíos británicos, los cuales pues ya habían detectado que trataban de romper este bloqueo y trataban de acabar de una vez por todas con la marina inglesa. Por una parte, debo de avanzar un poco más, por una parte vemos que la Armada Británica, que son las dos columnas que van en paralelo, no están tomando esas posiciones tan cotidianas y que se realizaban en ese momento para poder asediar a los otros barcos. Lord Nelson, que es un personaje que es considerado un héroe en Inglaterra, trata de cambiar esta estrategia, principalmente porque la flota franco-española se encuentra totalmente incomunicada, se encuentra en un estado de confusión y Lord Nelson, el almirante Nelson, trata de aprovechar esa confusión que existía en la flota franco-española. Encabezando, pues iba a estar el HMS Victory, que es donde iba Nelson, iba encabezando lo que es una de las columnas, y el otro estaba encabezado por Collingwood. Estos dos almirantes británicos son los que pues van a recibir sus barcos mayor asedio, mayor castigo ante pues los cañones franco-españoles. Posteriormente, lo que se llevaría un combate encarnecido durante 6 horas aproximadamente, en las cuales pues ganaría el lado británico. ¿Por qué ganó el lado británico? Precisamente porque aprovechó los huecos que existían entre estos barcos. Pero uno de esos barcos, que fue el Rudder Table, se percató de que el barco de Nelson iba a tratar de pasar el cerco, y lo que hizo fue cerrarse para que no pudiera. El barco de Nelson fue totalmente asediado y hasta que tuvo la oportunidad de meterse contra estos barcos. Se metió contra las filas franco-españolas. Y aquí es donde se va a llevar un suceso en el cual el Rudder Table y el Victory van a quedar totalmente horizontales. De hecho, van a quedar juntos, cañonándose uno al otro. Al inicio, Nelson trataba de evitar esto, precisamente como ya había tenido la experiencia en la batalla del Nilo, pues obviamente trataba de buscar otra forma. Pero de la teoría a la práctica, pues hay mucha diferencia. Quedan estos dos barcos y se lleva una lucha encarnizada entre barco y barco. Desafortunadamente, el almirante Nelson pues va a recibir un disparo, el cual le va a entrar por el hombro y se va a alojar en lo que es en la columna vertebral,
causándole pues una muerte lenta. Ya para ir un poco avanzando, pues esta batalla terminó con la victoria inglesa y con 17 barcos franco-españoles capturados y otros más inhabilitados. La flota inglesa no tuvo no tuvo pérdidas, pero sí tuvo muchos daños considerables y pues la pérdida de sus mejores hombres. También cabe destacar que, bueno, la formación dentro de la Armada Británica era mucho más especializada de la que había tenido España y precisamente fue una de las consecuencias negativas que se tuvo de las leyes impuestas anteriormente para poder tener una estandarización del ejército. En el caso francés, pues obviamente habían tenido una serie de peleas que había desgastado la economía francesa y por otra parte, pues la batalla del Nilo que había desgastado a la flota francesa. Y pues obviamente al tratar de reparar los barcos franceses, pues quedaron en un momento de inactividad. Sin embargo, los ingleses habían estado en constante movimiento y permitiéndose desarrollar diversos ejercicios. También una de las partes muy importantes es que se cuentan con, de parte de los británicos, con médicos licenciados, los cuales les va a permitir tener mucho mayor eficiencia a la hora de estar llevando a los heridos, una mejor preparación para hacerle frente a los contingentes de personas heridas. Y esto principalmente se debe por la forma de los ataques. Al estar horizontalmente, pues los cañones empiezan a hacerle daños a los barcos. Lo peligroso no era en sí el proyectil del cañón, sino eran las esquirlas de madera que muchas veces causaban heridas muy profundas y muchas veces se tenían que cortar las extremidades de los marinos y quedaban inhabilitados y otras veces pues causaba la muerte. Sin embargo, la flota francesa pues estaba en una desventaja abismal ante la preparación de la flota inglesa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Le puedes dar otra? Pues las principales consecuencias van a ser de que las dos flotas, la de la flota franco-española, la flota española y la flota francesa van a quedar totalmente dañadas, van a quedar mermadas, precisamente por la batalla de Trafalgar. Recordemos que los ingleses capturan de botín 17 barcos franco-españoles y por casualidades de la vida, por casualidades del destino, al término de la batalla, cuando estaban reparando los barcos, ya cuando se tenía una victoria por parte del lado inglés, pues empieza a haber una serie de cuestiones climáticas que van a impedir que llegue todo el botín, esos 17 barcos, a Inglaterra. De esos 17 barcos solamente regresan, llegan 4 y llegan con Villeneuve como prisionero. Villeneuve se rindió ante los franceses, que posteriormente sería repatriado a Francia y moriría en condiciones muy misteriosas. En esta situación, pues va a llevar una serie de tratados entre España y Francia, de cierta manera, para poder seguir con los lazos para hacerle frente a la economía inglesa, pero va a ser hasta 1808 donde, pues, por las políticas que estaba poniendo Napoleón, de que no podían comerciar los países europeos con Inglaterra, va a pedir al
reino francés, al reino español, el paso de sus tropas para poder atacar Portugal. En esta situación, pues es muy evidente el plan de Napoleón, ¿no? Llegan las tropas napoleónicas y se esparcen en España para conquistarla. Y bueno, sería hasta 1807, en 1808, pues se llevan y se gestan una serie de batallas dentro de España, lo cual, pues al principio hacen que Napoleón se repliegue. Pero de 1810 a 1811, Napoleón volvería a tomar el control de España. En 1812 a 1813, Napoleón es totalmente sacado de España, y esto gracias a la ayuda de Portugal, de la resistencia española, que son los patriotas, como se dividió en el momento en que Napoleón invadió España. Se dividió en dos facciones, uno los afrancesados, los que estaban a favor de España, y otros los patriotas, los que serían de una corte nacionalista. Los patriotas tendrían el apoyo de Inglaterra nuevamente y de Portugal para hacer replegar a los franceses. Posteriormente, pues Napoleón habría cometido el error de enfrentarse a dos frentes. Mientras que estaba sucediendo eso, también estaba teniendo tropas que estaban en marcha hacia Moscú, hacia Rusia. Y pues obviamente el Estado francés se vería desgastado por estas guerras. Y para este momento, Francia ya no estaba teniendo un poder hegemónico dentro de las flotas. Ya habían quedado totalmente mermadas sus flotas. Y bueno, la siguiente, de favor. Acabarían con la derrota de los franceses en 1812, que para 1815 pues regresaría otra vez Napoleón, pero pues sería otra vez exiliado. Fue exiliado 2 veces. Bueno, aquí es donde hablo rápidamente de la decadencia de la Armada española y de la francesa. La Armada francesa, ya no teniendo muchos recursos por esta serie de guerras que se llevó, se vuelve a instalar una monarquía, pero obviamente pues no se llega, perdón, en España se llega a formar una monarquía, la cual posteriormente llegaría a formar un estado un poco más democratizado. Para la cuestión de Francia, pues ya se habían perdido los ideales como tal de la Revolución Francesa, pero aún así trataban de volver a llegar a un estado pacífico y de estabilidad en este país. Pasó Francia, al igual que España, de ser un ejército totalmente naval, un ejército con fuerza naval, a ser un ejército continental. Posteriormente, pues Inglaterra, la siguiente, de favor. Posteriormente, Inglaterra continuaría con esta hegemonía, con este dominio sobre las rutas comerciales, sobre la armada, o sea, estaba totalmente preparado. Y pues a causa de estos conflictos que se habían llevado a principios del siglo XIX, pues también se desarrollan lo que son las independencias de las colonias españolas, nuevos conflictos en el Caribe por las rutas comerciales. Y bueno, posteriormente se vería pues mermada las colonias españolas. En el lado francés, obviamente, sus ojos, su mirada se dirigía hacia otro punto, en este caso hacia el Medio Oriente. La siguiente. Y bueno, ¿por qué la teoría naval moderna? Para fines del siglo XIX, rápidamente, ya para concluir, pues se retoman esta serie de campañas, se retoma desde la Revolución Francesa para explicar una serie de procesos y de normativas de las cuales
se trataban de poner los postulados necesarios para desarrollar el combate naval moderno. En este caso, uno de los grandes historiadores que retoma este caso es Alfred Mahan, el cual en sus obras exalta mucho la cuestión de la formación inglesa. Para Mahan, la batalla de Trafalgar y la figura de Nelson van a ser, de cierta manera, un ejemplo de cómo ser un buen general, un buen ejemplo de cómo tomar decisiones ante las cuestiones de las guerras navales. También posteriormente se encontrarían su antítesis, que está llevada por la joven escuela francesa, la cual pues obviamente trata de volver a tener esa conexión con el mar, trata de volver a tener una interacción con el estado marítimo, pero que bueno, otros países tomarían estas dos teorías, las cuales pues se verían a consecuencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La siguiente. Y bueno, eso es todo por mi parte. Con un comentario rápido, la importancia de Trafalgar, pues nada más y nada menos que es parte de una serie de procesos y de eventos los cuales también ayudaron a que se desarrollaran pues las nuevas naciones, en este caso americanas, y la búsqueda de nuevas hegemonías en el caso inglés, los cuales pues darían a la entrada al mundo moderno. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención. Bastante interesante esto que mencionas, Gibran, sobre esta historia militar, en específico, entender cómo un aspecto militar que ocurre en Europa va a tener repercusiones a nivel, pues sí, a nivel global. Justamente creo yo que aquí ya vemos este aspecto de la globalización, cómo estamos ya en un modo de producción donde lo que pasa en las potencias va a repercutir directamente en los demás países que se encuentran de una u otra, bajo una u otra circunstancia, bajo el mando de estas grandes potencias. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Ya saben, para participar, levantan aquí la mano, aquí tienen la opción para poderlo hacer, o bien abran sus micrófonos, a ver quién se anima, o pidan aquí la palabra en el chat, por favor. Vamos a ver quién gusta participar. Ok, aquí tenemos una mano levantada. Jaime, ¿gustas participar? Sí, gracias, Fausto. Antes que nada, Gibran, felicidades por la ponencia, por la participación. Creo que es un tema del que estamos no tan acostumbrados a escuchar aquí en México, más pues por todo el costo que va a tener simbólicamente, ¿no? Tanto para los británicos como para los españoles y franceses. Y bajo esa tónica, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el costo simbólico de Trafalgar para la historiografía? ¿Se volvió un paradigma? ¿Se vuelve un hecho simbólico? ¿Hasta qué punto verdaderamente hubo una destrucción total de la Armada hispano-francesa? ¿Y hasta qué punto sí generó esta decadencia o puede ser el síndrome de decadencia? Y no es solamente una lectura historiográfica del siglo XIX, lo que tú nos presentes. Bueno, en la cuestión historiográfica se retoma mucho esta batalla, principalmente porque nos ayuda a tener una comprensión de cómo se va desarrollando el cambio del siglo XVIII al siglo XIX y posteriormente cómo se va desarrollando las nuevas, tanto teorías militares, las teorías navales, que bueno, posteriormente pues lo vemos reflejado en Jomini y Clausewitz, ¿no?
que hablan también acerca de la Revolución Francesa y de los procesos que se llevaron durante este cambio de siglo. Como habíamos también, bueno, como había mencionado, sería retomado posteriormente para crear las nuevas teorías para el desarrollo de las armadas, para el fortalecimiento tanto económico y el fortalecimiento de estos espacios marítimos de las rutas comerciales. Y bueno, también pues es de mucho interés, porque en cuestión historiográfica también no solamente los historiadores nos hemos dedicado a investigar en esta cuestión acerca de la guerra, también se ha buscado a través de la medicina. Por ejemplo, se ha retomado este ejemplo de Trafalgar para ver el escenario los escenarios quirúrgicos que se llevaban dentro de los barcos ingleses y franceses. También en parte en la historiografía nos podemos encontrar los estudios climatológicos a través de las cartas de los almirantes, de los marineros, para poder más o menos acercarnos cómo se está desarrollando la cuestión de la navegación en esta batalla. También posteriormente sería retomado por los arqueólogos navales, los cuales pues han hecho grandes trabajos, los cuales principalmente trabajos de arqueólogos españoles submarinos, los cuales han ayudado también al estudio de esta batalla que se desarrolló. En la cuestión de la moral, considero que es una parte esencial para los británicos, porque estaban inmersos en un miedo de que Francia podría invadirlos. Al momento en que se gana la batalla de Trafalgar, obviamente los ingleses, aunque habían perdido a su mayor ícono en ese momento, se quitan de ese miedo, se quitan la zozobra de una invasión. En cambio, la moral española y francesa pues van a decaer. Principalmente la española, porque se ve, bueno, a mi parecer percibo como un alejamiento de estos conflictos, los cuales pues lo vemos durante la guerra de independencia de España de la mano francesa. Y bueno, obviamente los franceses habían estado en una serie de campañas, pero fue un desastre a cuestión militar. Entonces, no sé si te haya respondido. Sí, y de nuevo muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Gibran, por tu respuesta. Aquí en el chat les voy a dejar un formulario. Es para registrar asistencia. Les pediría de favor a nuestro público que lo llenen. No se les pide ningún correo. Solamente son datos personales que están protegidos por derechos, por la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Y es para fines estadísticos. Les pediría de favor que lo llenen las personas que aquí nos están acompañando. Muy bien, pues vamos a ver qué otra pregunta nos quiere hacer el público. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Veamos quién se anima. En lo que alguien se anima, yo tengo algunas preguntas. Bueno, la primera, bueno, son muy generales. La primera, ¿por qué cambian tan rápido los ámbitos, digo, los bandos en este periodo de guerras por parte de las potencias europeas? ¿Por qué de un momento a otro, por ejemplo, Francia es amigo de Inglaterra y de un momento a otro ya están otra vez en conflicto? Esa es una. Y la segunda, ¿qué función tiene la guerra en este contexto? O sea, ¿qué beneficios trae como para que las potencias opten por dejar a un lado ese estado de confort, por así decirlo, y decidan iniciar una guerra en contra de sus compañeras potencias? ¿Qué podrías decir en este aspecto?
Bueno, para la primera pregunta, ¿por qué cambian de bandos? De hecho, principalmente se debe para quitar pues los intereses de las otras naciones. En este caso, no es que Francia haya estado o siendo amiga de Inglaterra, sino la cuestión es que van a apoyar a los grupos. Por ejemplo, lo vemos en la guerra franco-india, que los franceses van a apoyar a los indígenas americanos, a los denominados indios americanos. Principalmente para quitar el poder que tiene Inglaterra. Posteriormente lo veremos en la guerra en la independencia de las 13 colonias, que Francia pasa a ser aliada de los colonos, cuando en la guerra franco-india los colonos habían estado en contra de los franceses. ¿Por qué se hacen amigos? Principalmente el que es enemigo de mi enemigo, lo convierte en mi amigo. ¿Para qué? Son de fuerzas para quitar el poder a la otra facción. En este caso, vemos el cambio de facciones por el interés que se tiene de quitar a Inglaterra. Posteriormente, también lo veríamos durante la independencia de España, que es donde los mismos españoles, el bando nacionalista español, es aquel que va a pedir la ayuda a Inglaterra, Portugal, para poder sacar a los franceses que habían tomado, este territorio. Entonces, el cambio de facciones principalmente se debe a los intereses que van teniendo los diversos grupos para erradicar al otro, al contrario, por decirlo. ¿Y por qué hacer la guerra? Bueno, aquí en este caso estamos viendo que es por el dominio de una ruta comercial, de las rutas económicas, las cuales principalmente van a ayudar a fortalecer el Estado. Lo que buscan estas potencias es seguir enriqueciendo sus estados para seguir fortaleciendo los diversos aspectos, tanto sociales, políticos, administrativos, los cuales les van a llevar a tener una hegemonía y un poder dentro de, en este momento, pues ya estamos viendo una globalización por parte de las economías. Ya estamos viendo que que la guerra se está haciendo no tanto por rencillas entre familias como antes se hacían, sino ya lo estamos viendo que son rencillas meramente por el control de las economías. Bueno, no sé si... Sí, Jaime. Digo, Jaime. Gibran, perdón. Perdón, igual perdón, Jaime. Sí, justamente con esto que mencionas, pues creo que tenemos que entender justamente el contexto político, económico, entender en un escenario mercantil, donde uno importa la acumulación de metales preciosos, o sea, luego ni siquiera teniendo una función como tal, pero lo que importaba era su acumulación. Y dos, pues sí, justamente esto que mencionas, el dominio de rutas comerciales, que incluso hoy en día en un capitalismo que ya no es mercantil, hoy en día ya no estamos en esa fase, y aún así el dominio de una ruta sigue siendo indispensable, pues con mayor razón en ese entonces. Y si estamos hablando ya de un mundo que comienza a ser globalizado, pues sí, imagínate, ¿qué es lo que importa dominar? Pues las rutas marítimas. ¿De qué otra forma vas a conectar al mundo si no es por rutas marítimas? Y creo yo que esto fue muy importante y pues el principal ganador pues fue Inglaterra, porque pues hasta la fecha sigue siendo una gran potencia en el aspecto marítimo. Es lo que te podría comentar aquí. Y bueno, vamos a ver quién más gusta participar. ¿Alguien más que guste preguntar algo? ¿Algún comentario? Sí, bueno, buenas tardes. Adelante, Adrián. Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades por tu exposición, Gibran. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es si crees que los franceses la Armada franco-española era consciente de su inferioridad táctica y estratégica, perdón, también técnica, quiero decir, en cuanto a la capacidad de sus barcos contra el barco inglés.
Y la segunda pregunta es, ya sé que es un pecado del historiador pensar en el hubiera, pero ¿crees que esta batalla de Trafalgar hubiera tenido el mismo impacto si Nelson hubiera vivido? Es decir, ¿hubiera sido un refuerzo positivo para los británicos o hubiera sido contraproducente? Porque al morir pudo haberse ido como, se pudo haber inmolado, bueno, se inmoló como un mártir de la causa contra los franceses. Entonces mi pregunta es ese hubiera, ¿no? ¿Qué crees que hubiera pasado si Nelson no hubiera muerto? Y pues de nuevo, felicidades. Muchas gracias. Bueno, para la primera pregunta, que si eran conscientes, considero que de cierta forma sí, porque no están buscando como tal una alianza banal, por decirlo así. Lo vemos en el desarrollo de las guerras franco-india, en la independencia de las 13 colonias, que están viendo el poderío que está teniendo la flota, la Armada Británica. Es probable de que hayan, pues sí, tenido esos conocimientos. Pero también, pues recordemos que cuando se hace la guerra de Trafalgar, Napoleón está con un estima de vamos a poder erradicar a los británicos. Somos más, somos mayoría y no nos van a poder hacer frente. También, pues bueno, uno de los factores principales es que llegan a unir estas fuerzas, pero como ya había mencionado antes, los factores que habían hecho que los franceses estuvieran estancados por algunos años tratando de reparar sus barcos, también llegaron a mermar, pues obviamente, su forma de cómo combatir. En mi opinión, si un ejército no está en constante entrenamiento, si no se sigue capacitando, llega a un momento de inhabilidad, un momento no operativo. Entonces llega a quedar un poco en desuso algunas técnicas, les cuesta un poco más. Entonces, considero que sí, o sea, de cierta forma eran conscientes de esta inferioridad de adiestramiento, por decirlo así, pero aún así, al tratar de hacer pues más, tenían como que lo seguro de que iban a romper las filas británicas. Y pues la segunda, en un caso hipotético, ¿no? Si Nelson hubiera vivido, yo creo y considero de que Nelson hubiera ido por lo restante de las flotas, por una parte para tratar de volver a tener esa gloria y ese patrón, ¿no? Es de erradicar a la otra parte, si no erradicar, poner la flota, los navíos a su servicio. Entonces, por una parte, creo que hubiera seguido las campañas expansionistas de Inglaterra un poco más tempranamente, ¿no? Hubiera sido el proceso mucho más rápido de expansión británica. Pero bueno, murió Nelson, murió Nelson y también de cierta forma esto es lo que le va a dar a los británicos pues un respiro, un aire de poder continuar con el desarrollo de su armada. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, un comentario antes de que finalicemos la sesión del día de hoy. Vamos a ver si alguien se anima en estos últimos segundos de la presentación. No me acomodo con esta sesión de Zoom. Me acostumbré tanto a Google Meet que no me acomodo aquí. Bueno, pareciera que ya no hay más comentarios. Gibran, ¿algún comentario final? ¿Alguna conclusión personal? Pues bueno, como conclusión personal, me gustaría seguir adentrándome en este tema. De hecho, llegué a este tema precisamente porque, bueno, el tema que estoy trabajando en la tesis es abordar a Mahan. Entonces, me remite a estos acontecimientos de donde toma, pues,
estos ejemplos, ¿no? Rastrear cuál es su formación, si hay una verdadera tratadística naval dentro de este autor de fines del siglo XIX, ¿no? Y en lo personal, pues sí me gustaría seguir desarrollando un poco más este tema. Me gusta mucho. Sí. Pues qué bueno que te gustan este tipo de temas que hasta cierto punto no es tan estudiado, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras. Son muy pocos los que lo trabajan. Hace tiempo pues nos acompañó también Adrián, que pues igual trabaja ese tipo de temas. También un poco lo trabaja Jaime. Estaría bueno organizar un coloquio sobre historia militar. Sí. Pues yo creo que por parte de Pilares lo vamos a proponer y pues obviamente ahí estarás invitado tú y también y Adrián, Jaime, pues ahí lo estaremos organizando. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta charla del día de hoy. Gracias a los que se registraron en su asistencia y también gracias a Jaime que me hizo favor de prestarme esta sesión. Yo, obviamente, pues yo no soy Jaime, yo soy Fausto, quien coordina esto por parte de Pilares. Y pues bueno, vamos a finalizar. Un gusto que nos hayan acompañado y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, Gibran.